Familiares dan el último adiós a militares fallecidos en accidente aéreo ocurrido en Pastaza. Se cumplió el segundo día de duelo nacional. Con 80 votos a favor, Asamblea aprobó Ley de Reformas Laborales. Y pese al llamado presidencial, oposición marchó en distintas ciudades del país en rechazo a la ley laboral. Mujer fue víctima de agresión, al parecer, por parte de su expareja y quedó discapacitada. Vecinos piden ayuda para ella. En lo internacional, escándalo en Brasil. Lula juró como jefe de ministros y 40 minutos después, un juez suspendió la designación. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Cámaras de seguridad captaron asalto a cliente en cooperativa de ahorro. Los delincuentes le dispararon y se llevaron cerca de $70,000. Jueves de 17 de marzo, amigos, buenas noches y bienvenidos. 2 de los 22 militares fallecidos en la tragedia aérea en la selva amazónica ecuatoriana son velados en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Allí se dio a conocer que uno de ellos le pidió a su conviviente que cuidara de sus hijos horas antes del fatal accidente. A Luis Ramírez Lozano, de 33 años, sus familiares le decían Bolón de cariño. Estaba casado y tenía 2 hijos de 2 y 7 años. Él es uno de los 22 militares que fallecieron en el accidente aéreo de Pastaza. Sus restos son velados en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, ante la presencia de sus deudos, compañeros de la institución, incluso de autoridades del cantón. Yo sí dije, ojalá que haya un sobreviviente, que sea uno de ellos mi hijo ya, porque a veces sí pasa que hay, pero no fue así. Ramírez era cabo primero de Infantería de Marina y pertenecía a las Fuerzas Armadas desde hace 13 años. El 6 de marzo viajó hacia Pastaza a realizar un curso para jefe de salto. Siempre que se iba a los viajes venía tranquilo, alegre de que pasaba un curso, hacía otro curso. Y él como que siempre quería seguir ascendiendo. Desde aquel entonces se mantuvo comunicado con sus seres queridos. Pero lo que a su hermana le llama la atención es que a pocas horas del percance se comunicó con su conviviente para pedirle que cuidara de sus hijos. Él ha mandado unos mensajes que cuida a los bebés, ayer pues a las 7 de la mañana, que cuida a los bebés, que los ama mucho. El sargento segundo de Infantería de Marina, Freddy Acosta, de 37 años, forma parte de los militares fallecidos. Sus restos también son velados en Milagro, en las instalaciones del municipio. Acosta tenía 18 años en la institución y era instructor de saltos. El uniformado prestaba sus servicios en el oriente, estaba separado de su esposa y deja 2 hijos en la orfandad. Pienso que para mí mi hijo no ha muerto, va a seguir viviendo. Él vivirá aquí siempre. Pero no ha muerto mi hijo está vivo. Familiares de ambos fallecidos piden que el accidente sea esclarecido lo más pronto posible. Que haya una investigación pero efectiva, porque no sabemos qué mismo es lo que pasó. Los cuerpos serán sepultados la mañana del viernes en el Cantón Milagro. Informó Jorge Salazar. Mientras tanto, en Quito sepultaron a los militares de élite que murieron el pasado martes en un accidente aéreo en la selva ecuatoriana. Familiares despidieron entre lágrimas a los uniformados en diferentes cementerios de la capital. Con honores militares y una celebración eucarística, los familiares y amigos dieron el último adiós al capitán Luis Bolaños.
el capitán de aviación Darwin Viteri y al teniente coronel Santiago Apolo, 3 de los 22 soldados que fallecieron este martes en un accidente aéreo en Pastaza. Alguna vez escuché que nosotros hacemos lo que nos gusta. Estamos dentro de la institución naval, aérea, terrestre, haciendo lo que nos gusta, jugándonos el pellejo como nos gusta. En medio del dolor, sus compañeros expresaron sus últimas palabras en conmemoración de los momentos vividos en su labor de servicio a la patria. Lucho ahora se fue al cielo, está en manos de Dios, nos va a cuidar a todos, a toda nuestra promoción 98, Pedro Vicente Maldonado. El teniente coronel Santiago Apolo, quien cumplió un curso de maestros de salto junto a sus 18 compañeros y comandante del Grupo de Operaciones de Ecuador, fue despedido con el cortejo fúnebre de su tropa. Fue una figura destacada, pues fue quien rescató y movilizó al primer mandatario Rafael Correa durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010. Así, se despidieron a estos destacados soldados que murieron sirviendo a la patria. En Quito informó Alison Corral. Y en la provincia Sáchila, familiares y amigos le dieron el último adiós al mayor Gerson Flores, oficial paracaidista que falleció en el fatal accidente aéreo en la selva ecuatoriana. El ataúd con sus restos recorrió las calles de la ciudad hasta llegar al sitio de velación. El mayor Flores estuvo 18 años al servicio del ejército ecuatoriano. Mientras tanto, el cadáver del cabo Óscar Efrán Pinta arribó a su ciudad natal, Loja, para ser velado por sus familiares y amigos. Sus restos fueron recibidos con honores militares. Se conoció que posteriormente fue trasladado a Tena para su sepelio. Cambiamos de tema. En Quito, la reforma laboral impulsada por el régimen fue aprobada con 80 votos a favor en la Asamblea Nacional. En el debate se registraron cambios de última hora, como la retroactividad del pago del seguro de desempleo para los trabajadores que fueron despedidos desde enero del presente año. La sesión se reinstaló y se dio paso a varias intervenciones que caldearon los ánimos en el Pleno. El asambleísta de País, Ángel Rivero, fue quien daba la sorpresa con una propuesta de último momento: incluir en la reforma el pago de manera retroactiva del seguro de desempleo a quienes fueron despedidos. Dentro del periodo comprendido en enero de 2016 hasta antes de vigencia de esta ley. Que los fondos para esta propuesta estarían garantizados, aseguraba Mayerly Vázquez, presidenta de la comisión. El Estado Central garantizará los recursos necesarios para los trabajadores que hubiesen estado bajo relación de dependencia y que se encuentren en situación de desempleo. Y Fausto Cayambe daba cifras. El financiamiento de la propuesta saldría del presupuesto general del Estado. Estamos hablando de unos 30, 40 millones. Y fue el mismo asambleísta Cayambe quien anunciaba otro cambio fundamental. Todo el dinero que recibe el Instituto de Seguridad Social será transferido de inmediato al BIES. Para que toda la plata que ingresa al IES vaya al BIES y así tengamos mayor rentabilidad. El permiso por maternidad se extiende a 9 meses para padre o madre, pero sin remuneración. Ambos podrán acceder al fondo de cesantía para financiar el permiso. El seguro de desempleo comenzará a financiarse una vez que entre en vigencia la ley, con el 3% que antes fondeaba la cesantía. Esto que estamos ahorrando por concepto de seguro de desempleo, esto que estamos ahorrando por concepto de cesantía, no es para nadie más que para nosotros mismos. Ahora quieren hacerse los benefactores con dinero ajeno. Ramiro Aguilar hacía críticas al texto, pedía el archivo de la reforma, pero la crítica fue en vano. Es que hay cosas que están tan mal hechas que tienen que ser archivadas. La Asamblea aprobó la ley con 80 votos a favor. El proyecto será enviado al Ejecutivo para su calificación antes de su publicación en el registro oficial. Informó Javier Gallo. A continuación tenemos un resumen de las principales reformas laborales enviado por el Ejecutivo que fueron aprobadas en el Pleno de la Asamblea Nacional con 80 votos a favor. Disminución de la jornada laboral.
Las empresas que demuestren la afectación de sus ingresos y niveles de producción podrán acogerse a la disminución de un máximo de 2 horas diarias, tras un acuerdo escrito con el empleado. Seguro de desempleo, equivalente al 70% de su último sueldo, que será financiado con el 1% de su aporte patronal del fondo de cesantía, que a su vez capitalizará un fondo solidario para quienes ganan un salario básico, que percibirán $254. En una disposición transitoria se incluye el carácter retroactivo de este beneficio para quienes hayan sido despedidos desde el 1 de enero, cuya cobertura estará a cargo del Estado. Licencias por maternidad y paternidad. Durante 9 meses podrán solicitar sus fondos de cesantía acumulados con el 2% de su aportación en su cuenta individual. Si los padres llegaran a ser notificados durante ese periodo, se calificará como despido ineficaz. Empleo juvenil y pasantías. Las empresas que generen plazas cuyos sueldos no sean mayores a 2 salarios básicos podrán acogerse al beneficio estatal que asumirá el aporte patronal de los nuevos trabajadores. En el caso de las pasantías, las empresas deberán cancelar un estipendio mensual que no podrá ser inferior a 1/3 de un salario básico, que asciende a $122, informó Jorge Escobar. Hay reacciones tras la aprobación de las reformas laborales. La Cámara de Comercio de Guayaquil se refirió a los cambios realizados y mostró su preocupación en temas como la cesantía, el seguro de desempleo y la licencia por maternidad y paternidad. Tras el anuncio de que se aprobó el proyecto urgente de reforma laboral, sectores de Guayaquil se manifestaron respecto a los cambios que plasmó y aceptó la Asamblea Nacional. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Puerto Principal manifestó que el seguro de desempleo es lo que preocupa en materia de empleados. El seguro de desempleo, las personas que todavía trabajamos, que tuvimos acceso al fondo de cesantía, nos quedamos con lo que tenemos en el fondo de cesantía, pero ahora va a ser usado para el seguro de desempleo. El cambio a seguro de desempleo es un disfraz para poder solucionar ese déficit que tiene el IES. Y que esto se extendería a las personas que recién ingresan al mundo laboral. Eso no va a seguir creciendo más, y le pongo un ejemplo. Mañana, después de promulgada la ley, una persona ingresa a la fuerza laboral, esa persona ya no va a tener fondo de cesantía. Va a ser directamente para el seguro de desempleo. Respecto a la licencia por maternidad y paternidad, el representante de la Cámara de Comercio expresó: yo te regalo, pero tú te pagas esto de aquí. Porque esa licencia de 9 meses adicionales es pagada con los fondos de cesantía, pues, de la persona que aplica esa licencia. Y una vez que esos fondos de cesantía bajen, ya no van a subir nunca más. Informó Julio César Saona. En Quito, organizaciones sindicales, indígenas y sociales que son opositores al régimen participaron de una marcha como medida de rechazo a las políticas económicas del gobierno. También cuestionaron la aprobación de la nueva ley de reformas laborales, catalogándola de inconstitucional. Con banderas, pancartas y consignas se concentraron en los alrededores de la matriz del IES, centro norte de Quito. Ahí sindicalistas manifestaron que es una marcha pacífica. Luchar por la democracia, por la libertad, por la paz y sobre todo para hacer realidad los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Cuestionaron las reformas laborales aprobadas este jueves en la Asamblea Nacional. Estamos frente a una ley que precariza la fuerza laboral, estamos en contra de que se meta la mano a la cesantía de los trabajadores. Anunciaron que esperarán que la nueva ley ingrese al registro oficial para entablar una demanda por inconstitucionalidad. Se violan varios principios básicos respecto a que la Constitución prohíbe la precarización del trabajo, prohíbe la contratación por hora. Ninguna ley que restrinja derechos tiene validez alguna. Luego de recorrer las calles del centro histórico, llegaron hasta la Plaza de Santo Domingo. Desde una improvisada tarima, los líderes pronunciaron sus discursos. Que las acciones que vamos a seguir haciendo serán más fuertes que esta. Pero eso lo haremos juntos con el pueblo. Por su parte, Severiano Charupi, dirigente de territorios de la CONAIE, anunció nuevas jornadas de movilización en el año y dijo que vencerán al oficialismo. ¡Le vamos a derrotar en las calles! ¡Y los vamos a derrotar en las urnas! Del lado del oficialismo, como se decidió, no hubo concentración, tras el pedido del presidente Rafael Correa de respetar el luto decretado por la muerte de los 22 militares, informó Adriana Rojas.
Cientos de personas marcharon por el centro de Guayaquil en rechazo a las políticas del gobierno, especialmente por la aprobación de las reformas laborales. La manifestación se desarrolló sin altercados. La concentración se dio en el Parque Centenario, como ya es tradicional. Hasta ahí llegaron diferentes colectivos para expresar su descontento con el régimen. No estamos en contra del seguro del desempleo. Lo que estamos en contra es que se le meta la mano a las pensiones, a la cesantía de los trabajadores. Militares en servicio pasivo también hicieron parte de la manifestación de este jueves. A nosotros nos tienen congeladas las pensiones del año 2011. Nos han retenido de nuestras pensiones por 15 años por el RIN, que es de conocimiento público, y con esa plata compraron los terrenos de los amanes. A este ciudadano que perifoneaba arengas contra el gobierno, se le cacheó su vehículo y decomisaron varios artículos. Una botella vacía de cola, 5 botellas que estábamos tomando aquí con la familia. ¿Revisaron el caso? Sí, por gusto. Lo que tratamos es de evitar de que de pronto estas botellas puedan ser utilizadas de pronto para lanzar o... Al llegar al sector de la bahía, un pequeño roce entre manifestantes y uniformados. Más adelante, un chiguetazo de gas lacrimógeno alertó a varios transeúntes. La marcha llegó hasta la Plaza San Francisco, desde donde se dirigió nuevamente hacia el punto de partida. Utilizaron un gas manual al aire y nuevamente las personas que la gran mayoría de la marcha tenía que girar sobre la Pero Carbo, retomaron el curso, pero eso no fue a mayor. ¿Fuera de aquello? ¿Ninguna novedad? No, ninguna novedad. Luego de 2 horas de caminata, la manifestación concluyó sin mayores tropiezos, informó Ítalo Ruiz. Y en Cuenca, provincia de La Suay, también hubo marchas en protesta de las reformas laborales aprobadas por la Asamblea Nacional. Cientos de personas pertenecientes a organizaciones sociales, campesinas y populares fueron parte de la concentración que llegó hasta los exteriores de la gobernación de Azuay, donde gritaron consignas y quemaron llantas. En el sur de Guayaquil, una mujer que hace 1 año y medio quedó postrada en una cama necesita ayuda urgente. Una agrupación que le brinda apoyo indica que el esposo le causó una parálisis cerebral y pide que algún organismo le permita tener a su hija, a la que solo puede ver una vez por semana. Por una nueva sonrisa es una agrupación de moradores del sector Luis Chiriboga Parra, sur de Guayaquil. Ellos, dentro de sus limitaciones económicas, ayudan a personas que necesitan una mano. Tratamos de ayudar en algo a personas porque, bueno, nosotros también somos pobres, pero hay personas que están realmente necesitando. Hoy visitan a Elizabeth, de 29 años. Hace 1 año y medio era una mujer completamente normal y gozaba de buena salud. Quienes le ayudan nos dijeron que nunca pensaron que su esposo pueda causarle este daño y ahora estar postrada en una cama. Mi marido la golpeó hace 1 año y medio más o menos. Producto de esa golpiza le dio una parálisis cerebral, entonces ella vive postrada en una cama. El esposo de ella, ¿cómo así no se hace cargo de la esposa? Porque él desde que estuvo en el hospital se olvidó que existía ella. Y lamentablemente hay personas que se aprovechan de la desgracia ajena, quitándoles la oportunidad de recuperarse. El diagnóstico, según nos cuenta su hermana, es parálisis cerebral. Esta agrupación con fin social ha logrado que Elizabeth reciba terapias por parte de la prefectura del Guayas, pero tienen que movilizarse una vez por semana. Su hermana afirma que ha visto recuperación y seguramente con terapias, medicinas y buena alimentación podrá tener mayor movilidad. Aunque a veces lograr todo esto para ellos se les hace imposible. Por mí no fuera dinero, pero que nos colabore con pañales, protectores de cama, pañitos húmedos, los tarros de leche, son los que más se necesita y se gasta en ella. Y tiene un angelito, su fuerza, su inspiración, que se la quitaron de su lado y a duras penas cuenta que se la permiten ver una vez por semana. Quiero caminar como antes. Ella hasta llora que quiere que se la dejen más tiempo. Todo
Todos a colaborar, instituciones públicas o privadas y manos solidarias. Démosle a Elizabeth la oportunidad de secar sus lágrimas y poder estirar sus brazos para abrazar a su hija, quien seguramente también extraña a su madre. Informó Lorena Baque. Cámaras de seguridad captaron asalto a cliente en cooperativa de ahorro. Los delincuentes le dispararon y se llevaron cerca de $70,000. Amigos, gracias por permanecer en la sintonía de RTS. Una de las migrantes aparentemente perjudicada por la empresa española OGC en el traslado de su menaje de casa, espera que el SENAE le entregue sus bienes que estarían en contenedores del puerto de Guayaquil. Dice que su esposo es español y están dispuestos a empezar desde cero en Ecuador. Yo traía todos los materiales. Era 2002 y María Alexandra, una migrante que llegó a engrosar la diáspora ecuatoriana a Barcelona, España. Trabajó en servicios domésticos y allí conoció a Francisco, que laboraba al frente de esa casa. Por medio de un amigo nos presentó y así nos conocimos. ¿De un celestino? Sí. Tarde que salía de la casa donde trabajaba, me fijé en ella, ella venía, yo le invitaba a un café. 2 años después se casaron y procrearon un niño que ahora tiene 11 años. La crisis ibérica los obligó a pensar en volver a su natal Guayaquil. Apenas cobraba, no sé, no llegaba ni los 200 euros al mes. Todo, no nos alcanzaba. ¿Y el alquiler? Y el alquiler. Dejamos de pagar el alquiler. Cuando supieron de la empresa OGC, antes de viajar, enviaron 7 cajas sin ningún problema, hasta que embarcaron su menaje de casa con un avalúo de $5,000. Decían que por medio de la aduana todavía no le daban el permiso de salida, y es por eso que teníamos que esperarnos, pero que nuestras cajas, todos los envíos no llegarían. El pasado 11 de marzo, el ministro fiscal de la Nación, Galo Chiriboga, le solicitó al Tribunal Fiscal de España que inicie las investigaciones en torno a OGC. Aquello permitirá un intercambio importante de información a fin de localizar a los propietarios que, según los perjudicados, serían ecuatorianos. Sobre todo cuando hasta el momento se han identificado 50 contenedores en el puerto de Guayaquil. Tenemos una muy buena relación de coordinación con la SENAE que permitirá hacer conocer a los perjudicados cuando se vayan encontrando los paquetes. Por suerte tiene el apoyo de su padre, que le heredó una casa donde iniciaron la adecuación de todos los espacios para virar la página. La esperanza es esto, de recuperar mis cosas, de todo lo que tengo yo ahí invertido, lo de mi esposa. Como se empieza siempre aquí en Ecuador, veo que hay veces un negocio pequeño para comer, porque rico no te vas a hacer, ni aquí ni en España tampoco. Ellos allanan el camino contra todos los vientos, informó Jorge Escobar. En Machala, provincia de El Oro, agentes de la UNACE desarticularon una supuesta banda dedicada a la extorsión. 6 viviendas fueron allanadas y 7 personas quedaron detenidas, entre ellas 2 mujeres, durante el operativo denominado Frontera Sur. Agentes de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión, apoyados por grupos tácticos de la Policía Nacional y liderados por Fiscalía, efectuaron el operativo denominado Frontera Sur, mediante el cual desarticularon una presunta banda de extorsionadores que operaba en El Oro y se extendía a las provincias del Guayas y Los Ríos. Se detuvo a 7 personas que presuntamente pertenecen a una red de extorsión que funcionaba de privados de la libertad que se encuentra en el Centro Regional de Guayaquil. Entre las personas detenidas existen 2 mujeres, quienes formaban parte de la presunta banda, que exigían a sus víctimas cantidades que llegaban hasta los $200,000 a cambio de no atentar contra sus vidas. Que van a secuestrar a sus familias, que conocen sus movimientos económicos, que saben dónde se encuentran sus hijos estudiando, amenazas de intimidaciones. Los allanamientos se efectuaron en 6 viviendas ubicadas en diferentes sectores del norte de Machala. La acción policial se extendió hasta el centro carcelario de Guayaquil, donde se encontraron varios indicios en poder de los supuestos cabecillas de la banda. Se encontraron varios teléfonos celulares y chips, los cuales presuntamente estarían implicados en las llamadas de carácter extorsivo. Más de 20 denuncias existen en la Fiscalía de El Oro en contra de esta peligrosa banda. Dentro del centro de rehabilitación hemos podido identificar alrededor de 4 privados de la libertad, ¿sí? Y
con los que conjuntamente se comunicaban con la gente que se encontraba acá afuera y les proporcionaban la información y los números de cuenta a donde tenían que depositar los dineros producto de las extorsiones y de las amenazas que sufrían. Con la aprehensión de estas personas, la policía evitó que un afectado realice un pago de más de $200,000. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Y mañana, en nuestro informativo matinal, entérese dónde y cuántos años de prisión fue sentenciada una mujer que había quemado con ácido a su vecina. Usted se sorprenderá. Tenemos un informe completo. Noticias internacionales, amigos. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tuvo poco tiempo como jefe de ministros en el gobierno de Dilma Rousseff tras la orden emitida por un juez federal. Veamos. Solo estuvo 40 minutos en el cargo. Luis Ignacio Lula da Silva no duró más de ese tiempo como jefe de gabinete de Dilma Rousseff. Esto debido a que un juez de la Corte Federal de Brasil dio la orden de suspender el acto de nombramiento del expresidente. Esta decisión se da porque considera que hay pruebas de la comisión de un delito cometido. A la luz del riesgo de perjudicar el libre ejercicio del Poder Judicial para suspender la nominación del señor Luis Ignacio Lula da Silva, escribió el juez en su decisión. Esto se da frente a un panorama de protestas que en Brasil se agudizan pidiendo la salida de Rousseff. Tenemos un sistema de salud fallido, un sistema educativo fracasado y un nivel de impuestos absurdo que los brasileños están pagando y la gente solo ve robos en Petrobras, en los bancos y en las compañías de construcción. Informó Julio César Saona. Desde hoy iniciamos una serie de reportajes especiales previo a la Semana Santa. Una de las tradiciones católicas en esta fecha es el recorrer 7 iglesias. Desde hoy los llevamos a visitar los templos preferidos en estos días. La primera iglesia es San Antonio de Padua, más conocida como el Templo del Hermanito Gregorio. Veamos. Él se negó la lluvia para llegar a la iglesia del venerable doctor José Gregorio en la Ciudadela Ordesa Norte. Gracias, hermano Gregorio, por... Lo hace una vez al mes desde hace 5 años. Viene de Durán en un viaje que le toma 45 minutos, en vísperas de la Semana Mayor. Uno se prepara espiritualmente, el corazón, y pedirle a Dios que siempre le tenga con salud para poder seguir elaborando. Tras el miércoles de ceniza, la feligresía se prepara para la bendición de este domingo y Monseñor Ugolino Serazuolo explica que en los fueros de la fe hay una construcción interna. Es renovar la fe en la resurrección del Señor que nos hace resultar a nosotros una vida diferente, una vida nueva. Tiene 2 años viniendo a la iglesia, pero su fe ha crecido en poco tiempo. Bartil admite que el creyente vuelve por el mismo sendero que lo aisló de la casa de Dios. Y justamente en eso está la mano de Dios, porque si lo tenemos todo, pues a veces nos sentimos la necesidad de recurrir a ese poder divino. Cumples con lo que nosotros queremos. Ángel también tributa su compromiso de madrugar a la iglesia todos los días. Ya está listo para sumar sus hombros al Jesús del Madero. Tengo que estar aquí a las 6 de la mañana para llevarlo a la caminata, según ellos, porque ya tenemos una fe en él. Informó Jorge Escobar. Cámaras de seguridad captaron asalto a cliente en cooperativa de ahorro. Los delincuentes le dispararon y se llevaron cerca de $70,000. Mucha atención, amigos. El Ministerio del Interior presentó el video de las cámaras de seguridad de una cooperativa de ahorro y crédito de Cuenca, donde se ve el accionar de 2 delincuentes. Ellos asaltaron a una persona que iba a depositar cerca de $70,000 en la entidad financiera.
Estas imágenes corresponden al 22 de enero del año en curso. Una de las cámaras indica que de forma disimulada este hombre llega hasta las oficinas de la entidad financiera y en un rápido movimiento encañona al guardia de seguridad y lo deja fuera de servicio. En segundos otro que lleva puesto un casco ingresa rápidamente a las oficinas y se dirige a la persona que carga una mochila y está en la fila para depositar en la ventanilla una fuerte suma de dinero. Con arma en mano intenta apoderarse de la maleta, pero no le fue tan fácil. El hombre reacciona y se opone al robo, y los supuestos delincuentes, al verse en desventaja, por un momento salen sin el botín, pero regresan. Esta banda bien estructurada lo que hacía era dar seguimiento de aproximadamente de 3 a 5 días a las personas que ubicaba, que hacen retiros y depósitos sustanciales en las entidades financieras, en forma armada y violenta, a interceptar a estas personas a las salidas de las entidades financieras. El guardia en el piso nada puede hacer. El que tiene el rostro descubierto no duda en tirar del gatillo, realiza varios disparos. Las personas buscan ponerse a buen recaudo. El dueño de la plata es alcanzado por una de las balas en su pierna derecha. Cae herido, dejando la maleta. Esos segundos son aprovechados por el delincuente para apoderarse de la mochila. El mismo que disparó no duda en ingresar y se lleva el dinero. Una vez de que la investigación de los 3 meses comienza a dar resultados, se puede evidenciar que ellos participaron en ese robo, pero su centro de operación principal era en la ciudad de Quito. Como se dieron las cosas, los sujetos sabían que la maleta estaba repleta de dinero. Se llevaron cerca de $70,000. El robo duró menos de un minuto. En la escena aparecen 2 sujetos. Presumen que más campaneros estaban en la calle, esperándolos con las motocicletas y vehículos encendidos. Ellos operaban ciertamente en la ciudad de Quito, pero eventualmente a manera como para poder distender la actuación que tenían, salían de la ciudad eventualmente y abandonaban la capital algunos días. Es dentro de ese marco que realizan y participan también en el robo de esta cooperativa. El violento accionar que dejó a más de uno con los nervios destrozados se dio en la ciudad de Cuenca. El ruido de las balas puso a todos a rezar por sus vidas. En Quito informó Iván Casamen. Amigos, recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es/en vivo. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Buenas noches.